bioquímicos. Después vamos a ver la oxidación de la glucosa y de los ácidos grasos por separado. Las proteínas no se utilizan tanto como energía, esto por ahí habrán hablado algo en nutrición, simplemente sirven para, no, también se pueden llegar a utilizar, pueden entrar en procesos energéticos, pero son más que nada funcionales y estructurales, ¿no? Y bueno, vamos a entrar un poco en todo eso que es bastante bioquímico, pero que bueno, ustedes abriendo un poco la cabeza, van a tener después que por ahí abrir un poco la cabeza a lo que vamos viendo, no estudiar las enzimas de memoria, eso no tiene mucho significado, sí saber el proceso, tener una idea del proceso, con lo cual lo vamos a explicar. Ese proceso tiene que ver a los sistemas energéticos, porque esto de oxidación de la glucosa, los ácidos grasos y demás, estamos hablando de sistemas energéticos. Hablando de que cuando hablamos de un sistema energético aeróbico, estamos hablando de un sistema que puede estar oxidándose dentro de esos sistemas para dar energía a la glucosa o los ácidos grasos, depende, y que participa la mitocondria y el oxígeno. Y cuando estamos hablando de un sistema anaeróbico, no podemos estar diciendo que se están oxidando los ácidos grasos. Por un sistema anaeróbico nosotros oxidamos glucosa o fosfocreatina, pero vamos a estar oxidando glucosa principalmente. Entonces tenemos que ver esa diferencia y también después relacionarlo a los sistemas energéticos en cuanto a la intensidad y duración del ejercicio, para decir que si yo estoy trotando durante 2 horas, mi sistema energético predominante es el aeróbico. Bárbaro, esto lo puede llegar a decir un tipo, si bueno, está listo, está bien, ¿qué es el sistema aeróbico? Y ahí entra la cuestión, porque si lo dejo solamente en el tiempo de duración, en la intensidad del ejercicio y en decir que es un sistema aeróbico, mucha información, está bien, estoy dando información para la práctica que a ustedes les sirve, por la duración y la intensidad del ejercicio, pero yo tengo que saber qué implica que sea aeróbico, que se están oxidando qué sustratos y cómo se están oxidando dentro de la mitocondria, ¿no? Y dentro del citoplasma. Bueno, es lo que vamos a ver más bioquímicamente. Después ahí vamos a entrar ya en parte en la fisiología de la contracción muscular más específica, que quizás la hayan visto en primer año, pero no sé si de manera molecular. Digamos, muchas veces te enseñan que el estímulo GAI llega al músculo, ¿no? Te nombran el sarcómero, las líneas Z, un poquito, y bueno, el estímulo estimuló la membrana al sarcolema y provocó la contracción muscular. Bueno, la idea es ir un poco más que eso, porque ahí vamos a analizar los neurotransmisores, vamos a ver que existe el calcio, que sin calcio no hay contracción, que sin adenosina de trifosfato o es ATP tampoco hay contracción, que también se necesita ATP para que haya relajación del músculo. Entonces, eso es un poco más específicamente en cuanto a la contracción muscular y ese módulo le llamamos fisiología de la fuerza muscular, y después vamos a ver algunos aspectos aplicados a la potencia y a ciertas capacidades condicionales que ustedes utilizan en el desarrollo del entrenamiento. Y la idea es verlo desde lo fisiológico, ¿no? Analizarlo, verlo, poderlo ver desde estos aspectos de fisiología del rendimiento. Eso es lo que vamos a empezar a ver. Por ahí los PowerPoint también algunos yo los hago bastante extensos en cuanto van a ver que, bueno, muchos profesores tienen su modo, pero lo que sí, ustedes van a ver que por ahí tienen mucho, en cada filmina ven que hay un texto, un párrafo bastante largo, pero bueno, la idea es que puedan después estudiar o leer de los PowerPoint, y también van a tener libros, o sea, yo no tengo problema en pasarle, está el libro muy interesante de Patricia Minuchin, que se llama Metabolismo Intermedio, que después se los voy a mandar por el Dropbox, y que es un libro interesante de leer, y si bien tiene algunas cosas que por ahí hoy cambiaron, pero mínimamente está bueno. Y se mete más en lo que otros libros no tienen, como Fisiología de Wilmore y Costil, ¿no? Hay muchos libros de fisiología del rendimiento, del ejercicio físico, que
van más específicos al rendimiento. Y que está bueno leerlos o tenerlos, siempre recuerden esto. Por eso alguna clase vamos a ver cómo buscar información, algunos de ustedes ya saben porque ha hecho otras capacitaciones. El libro siempre te da la base, el libro siempre te da la base. Los artículos, los papers, los estudios científicos te dan la actualización. Esto es importante saberlo, porque si vos siempre te quedás en el libro, podés ser un tipo que va a leer 10 libros de fisiología del ejercicio y vas a estar siempre aprendiendo lo mismo. O sea, nunca te actualizás. ¿Qué quiere decir la actualización? Que hay cosas que fueron cambiando. Hay cosas que no. Si yo tengo que describir que el corazón tiene 4 cavidades, no cambió, porque el corazón no pasó a tener 6 cavidades, tiene 4, 2 aurículos y 2 ventrículos. Entonces en un libro lo voy a encontrar eso. Ahora, los procesos fisiológicos o los procesos, algunos se mantuvieron porque son realmente así, y otros fueron cambiando. Antes había una teoría que el ácido láctico, se decía que había un ácido láctico, y que el ácido láctico era el responsable de la fatiga muscular durante el ejercicio. Bueno, todo eso ya se desterró, o sea, ya cambió. Esa es la fisiología del siglo pasado. Ahora se empezó a ver de que el problema no es un tal ácido láctico. El problema es la acumulación de protones, hidrógenos, dentro del citoplasma celular. También hay toda una controversia, hay todo un estudio de dónde vienen los protones y todo lo demás a nivel bioquímico, que ha cambiado en estos últimos siglos. Entonces, esas cosas no se encuentran en los libros, vas a encontrar en los papers o en los artículos científicos de las bases de información científica, donde uno va a buscar información y busca la actualización. Eso existe actualmente y está bueno verlo porque lo pasa, muchos de esos artículos están en inglés. Si bien se pueden bajar y se pueden conseguir, están en inglés. Se pueden traducir al traductor de Google, pero no es lo mejor. Se pueden leer con un diccionario de inglés al lado, pero lamentablemente están en inglés. Entonces, o se puede aprender inglés y interesarles más la lectura, y también ustedes van a tener una materia que se llama Introducción no es una tesis, es una materia que te habla de cómo armar una tesina, que justamente tiene que ver con investigación, introducción a la investigación, algo de eso se llama. Y eso es lo que es un paper. Es un estudio que se hizo bajo el método científico, con ciertas pautas, con hipótesis, con recolección de datos, con métodos de evaluación y demás. Entonces, ahí van a tener la base en esa materia. Pero bueno, vamos Profe, a darle... eh, Sí. ¿suelen ser confiables digamos, lo que se publica o hay que buscar en lugares No, no, determinados? no, bueno, Digo, no ¿hay de todo todo? artículo, claro, no todo artículo por ser científico es bueno, porque en realidad está expuesto a críticas. Hay revistas que seleccionan los artículos que van a publicar, o sea, yo puedo mandarle un artículo, una investigación que hice a Nature, por ejemplo, que es una revista, y los que controlan eso miran el artículo y le dan cierta fiabilidad y te dicen, no, mira, esto no lo voy a publicar, porque no, ellos ven muchos errores o hay mucho sesgo, hay distintas cuestiones en ciencias que hay que tener en cuenta, hay que ver el N, si el tipo de población, la cantidad de población que se utilizó en el artículo. Bueno, hay un montón de cuestiones que hacen que las revistas quieran o no publicarlo. Pero sí es cierto que hay revistas que lo que tienen, por esa rigurosidad, lo que tienen publicado suele ser bueno. Entonces, por ejemplo, la revista Nature en biología es muy interesante en biología molecular y demás, y tiene muchos estudios y review del ejercicio físico y adaptaciones del ejercicio a los estudios. Yo les voy a pasar ahora pero sí, en realidad no por ser científicos, bueno, pero bueno, también ustedes van a aprender en esa materia a criticar un estudio o a ver un estudio y a poder leerlo, ¿no? Y ver cómo seleccionan su información. Esperen que en el chat. Ese es el Instagram. Y ahí hay un par de videos que ya ustedes, y después yo no tengo mucho tiempo ahora de seguir haciendo videos, pero por ahí pueden ver los que están bastante piola.
Bueno, ahí está el Instagram. Después si quieren agregar, agreguen y van a tener video nada más. Y ahí pueden ver esos videos que tienen que ver con los títulos de los videos. Bueno, esperen que ahora les voy a compartir esto. Primero voy a cerrar el chat, después cierro esto. Y les comparto. Bueno. Acabamos de ver el proceso de adaptación. De hecho, todas las materias, o por lo menos esta con la otra, se va a relacionar mucho también. Por ahí cuando veamos más patología, no tanto, pero también, es cierto también, por ejemplo, en la diabetes y en ciertas patologías cardiovasculares hay disfunción mitocondrial, por ejemplo. Y acá vamos a ver que la mitocondria va a ser una organela fundamental para dar energía a la célula y también para otras funciones. Y que la génesis mitocondrial, que es la nueva formación de mitocondrias, puede ser una adaptación provocada por el ejercicio, con lo cual podemos pensar que en un sedentario, en realidad no hay que pensar, es así, en un sedentario, en un obeso, el obeso tiene poca masa muscular, mucha masa grasa y pocas mitocondrias. Entonces, las mitocondrias cumplen una función fundamental que ahora vamos a ver después, que es la de oxidar los ácidos grasos para obtener energía. Con lo cual, está todo relacionado de alguna manera, ¿no? Bueno, la adaptación en sí, lo que vimos recién en la otra clase, es el proceso a través del cual el hombre se adecua a las condiciones naturales de vida, de trabajo, etc. Dijimos que lo tendía a estresar diferentes estresores y que el hombre se trataba siempre de adaptar. Y eso nos hace acostumbrarnos a condiciones de la vida naturales, de la vida, del trabajo y demás, que llevan en sí a una mejora morfológico funcional. Morfológico quiere decir estructural y funcional del organismo. Ustedes saben que el organismo está formado por células. Un conjunto de células forman tejido. El tejido forma órganos y los órganos forman sistemas y los sistemas forman al ser humano. Estamos formados por un conjunto de sistemas: respiratorio, circulatorio, endocrino, reproductor. Bueno, entonces, básicamente hay una adaptación de todos esos sistemas funcional y morfológicamente hablando. Y un aumento de la potencialidad vital, de lo que pueden ser por desarrollar, de la vitalidad, y los estímulos extremos de vital y de la capacidad no específica de resistir a los estímulos extremos del ambiente, ¿no? Que es lo que hablábamos en el PowerPoint anterior. Resistir, que es esa manera con que nos adaptamos a los estímulos del medio ambiente, y que no es específica, básicamente por eso no todos nos adaptamos de la misma manera al mismo estímulo. Esto te lo doy en un ejemplo de entrenamiento. Si vos entrenás a Juan y entrenás a Pedro y le aplicás el mismo entrenamiento, o sea, hacen 3 series de 15 sentadillas con el mismo peso, no es el mismo estímulo para Juan y para Pedro. Vamos a decir, ¿por qué si los dos levantan el mismo peso? Sí, pero los organismos responden de diferente manera, se tratan de adaptar de diferente manera. Si bien siguen esto que habíamos visto de Seyle en 1960, de cómo se adaptaba al estímulo, eso no quiere decir que la respuesta sea la misma, que la adaptación sea igual. ¿No? Por ahí para Juan es mucha intensidad, o lo percibe como muy intenso, y Pedro lo percibe como muy light o muy relajado, digamos, ¿no? Ese estímulo de entrenamiento. Entonces, el entrenamiento es un estado de adaptación específica. Yo cuando entreno voy generando un estado de adaptación del sujeto específica a esos estímulos que le aplico.
en el que se requiere al máximo la respuesta de uno o varios sistemas, porque no va a responder solamente el sistema circulatorio. Esto en relación, o sea, de lo que depende es que se adapten todos los sistemas del cuerpo. Por ahí me decís el sistema digestivo durante el entrenamiento, y sí, te digo también, porque uno de los efectos del entrenamiento como adaptación es mejorar la microbiota intestinal, por ejemplo. La microbiota intestinal son bacterias y virus que están para hacer funciones biológicas normales y defenderte como barrera inmunológica de ciertos virus y bacterias que son dañinas para el organismo. Entonces, fíjate cómo todos los sistemas integradamente se van a tratar de adaptar a esos estímulos que vos le estás aplicando cuando entrenás. Por eso cuando vos te pones a buscar adaptaciones del ejercicio, que ahora lo vamos a ver, que es una adaptación aguda y crónica, podés ponerte a pensar en adaptaciones del ejercicio al sistema nervioso, adaptaciones del ejercicio al sistema cardiovascular, adaptaciones del ejercicio al sistema respiratorio, adaptaciones del ejercicio al sistema neuroendocrino. Bueno, tenés un montón de diversos sistemas, ¿no?, que están implicados en el esfuerzo físico. Entonces, como objetivos en los deportistas y en el fitness y salud separadamente, en el deporte es aumentar la capacidad del rendimiento para que digamos, del deportista en la especialidad, para lo cual es necesario un nivel de adaptación específica para ese deporte, de acuerdo a las necesidades fisiológicas de ese deporte. En el fitness y la salud, ustedes, hablando de la materia justamente anterior, ustedes van a buscar aumentar la capacidad del rendimiento de los sujetos en las actividades de la vida diaria y laboral, para lo cual es necesario un nivel de adaptación funcional óptimo a eso. ¿Entendés? Que la persona vuelva al supermercado y sienta menos desgaste de traer las bolsas al supermercado a la casa, que tenga más resistencia muscular para llevar carga, que en este caso tiene que ver con las compras que hace para ir a buscar comida, para comer y mantener la especie. O sea, para actividad de la vida diaria, cocinar, lavar, bañarse. Hay gente que necesita entrenar y mejorar la fuerza para eso. Y otra que necesitará mejorar el rendimiento para, no sé, pegarle más potente en el fútbol porque quiere, no sé, por el juego. Pero siempre distinguimos esos factores. Entonces, es importante el control, como yo les decía antes, de la carga de entrenamiento. El entrenamiento se realiza a través de una aplicación controlada de las cargas que producen un estado de adaptación óptima y específica a las exigencias competitivas o de la vida diaria personal de cada sujeto. Entonces, esas cargas que vamos a ver en la clase que viene, en la otra materia, van a tener una característica que es el control. ¿Cómo yo las puedo controlar? ¿Cómo controlo las cargas? Vamos a ver que hay cargas internas y externas y que yo voy a controlar a través de las variables internas. Después lo vamos a ver bien específicamente. Entonces, las adaptaciones, aún siendo de carácter específica, según el tipo de carga utilizada, o sea, una adaptación al tipo de carga, a la fuerza máxima, a la fuerza potencia o a la resistencia, producen una mejora en los mecanismos de adaptación de los sistemas del deportista, sobre todo en el ámbito del mecanismo de regulación neurohormonal y de las relaciones entre los sistemas fisiológicos y motor. Algunos autores denominan esto sistema funcional de movimiento. O sea, básicamente las cargas que yo voy a aplicar van a provocar adaptaciones a nivel de mecanismos de regulación neurohormonal. Esto quiere decir neurohormonal es neuroendocrino. Básicamente las adaptaciones son neuroendocrinas, también son cardiovascular, respiratorias, pero es importante las adaptaciones neuroendocrinas y la relación de los sistemas fisiológicos, obviamente de todos los sistemas fisiológicos, sistema nervioso, cardiovascular, respiratorio, en relación al motor, al sistema neuromotor, ¿no? El sistema nervioso es el que maneja la función motora.
Todo esto algunos autores lo denominan sistema funcional de movimiento. Entonces, el conjunto de reacciones fisiológicas que asientan los fundamentos de la adaptación del organismo al cambio de las condiciones circundantes y tienden a conservar la estabilidad relativa de su medio interno, o sea, la homeostasis. Esto es que el conjunto de reacciones fisiológicas que le provoca al organismo la aplicación del estímulo, el organismo reacciona de esta manera porque busca la homeostasis. Es lo que yo les explicaba antes en relación al aumento de la frecuencia cardíaca. Porque aumenta el metabolismo, porque necesita el músculo más oxígeno, más nutrientes, se lo pide al corazón, que es la bomba que tira sangre, entonces aumenta el gasto cardíaco, aumentando el volumen, el gasto cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. ¿No? Más tarde el volumen sistólico, pero en primera instancia la frecuencia de trabajo. Eso después lo vamos a ver en cardiovascular. Obviamente para tirar más sangre por unidad de tiempo y que llegue más cantidad de sangre a los órganos efectores del movimiento, que en este caso son los músculos. Por ejemplo, ese es un ejemplo de esto que te quiere decir acá. La búsqueda de la homeostasis siempre va a estar. En fisiología siempre se ve a la célula buscando la homeostasis. La célula, el tejido, el órgano, ¿no? Buscando la homeostasis, ¿no? Dinámica, nunca está, porque si llega al equilibrio nos morimos. El equilibrio es el punto de donde ya la célula fisiológicamente busca el equilibrio. A veces no lo logra tanto, pero trata de buscar ese equilibrio, y eso se llama homeostasis, ¿no? Es importante entender eso. Entonces está lo que se llama huella estructural sistémica, potencia funcional de los sistemas, ¿no? Los sistemas fisiológicos, adaptación inmediata del organismo o adaptación a largo plazo. Esto es importante distinguirlo. Yo voy a través de la huella estructural sistémica, que es la huella que voy a dejar en la estructura del sistema, o sea, aplicando estímulo, yo puedo generar adaptaciones inmediatas o adaptaciones a largo plazo. Esto se llama también adaptaciones agudas o crónicas. Y esto lo tienen que tener bien claro. ¿Qué es una adaptación aguda o inmediata? Por ejemplo, si yo salgo de la silla, me levanto y empiezo a saltar o a correr, mi frecuencia cardíaca aumenta, por esto que explicamos anteriormente. Eso es una adaptación aguda o inmediata al ejercicio. Se provoca siempre, siempre. El ejercicio taquicárdico va a provocar aumento de la frecuencia cardíaca por encima de los niveles de 100 pulsaciones por minuto. O sea, siempre va a ir a la taquicardia. Pero en realidad no es una taquicardia maligna, o sea, es taquicardia, pero porque el sistema musculoesquelético le pide cada vez más aumento del metabolismo y necesidad de oxígeno y nutrientes, con lo cual genera una adaptación, es el aumento de la frecuencia cardíaca. También el aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? También el aumento del flujo sanguíneo, también el aumento de la presión arterial. Todas esas son adaptaciones rápidas, inmediatas. El aumento de adrenalina, ¿no? Aumenta la adrenalina inmediatamente cuando estoy haciendo el ejercicio. Diferente es la adaptación a largo plazo. Y así cerramos con esta clase. Esta tiempo así Zoom me pide. ¿Qué es la adaptación a largo plazo? Lo que te lleva, la sumatoria de adaptaciones inmediatas, te lleva a adaptaciones a largo plazo. Por ejemplo, todo lo que explicamos a través del aumentar el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca por la necesidad de que llegue más nutrientes y oxígeno a los músculos actuantes, van a generar a largo plazo una adaptación que es el aumento del volumen sistólico, el aumento de la cantidad de sangre que el corazón eyecta en cada sístole ventricular, sobre todo izquierda, del ventrículo izquierdo, que sale a la aorta y que la aorta lleva sangre a todos los tejidos. Ese aumento del volumen sistólico no se da como adaptación inmediata o aguda,
se da como adaptación a largo plazo. Hay que esperar un tiempo para que eso suceda. Y la van a ir llevando, las adaptaciones inmediatas, te llevan a que se produzcan adaptaciones a largo plazo, ¿no? Y así como el aumento del volumen sistólico, hay muchas, por ejemplo, la disminución de la presión arterial, ¿no? Con el ejercicio, no es de un día para el otro, porque en realidad el ejercicio aumenta la presión. Entonces vos vas a decir, pero ¿cómo? Y si al hipertenso lo mandan a hacer ejercicio. Claro, bueno, lo mandan a hacer un tipo de ejercicio que con el tiempo provoca adaptaciones a largo plazo, que es la disminución de la presión arterial, por aumento de la resistencia vascular periférica al aumentar la capilarización, la angiogénesis de todos los tejidos por el ejercicio físico. Baja la resistencia vascular periférica, perdón, antes dije el aumento, ahora me rectifico, digo, baja la resistencia vascular periférica y esto hace que baje la presión arterial en reposo. Ahora, cuando el tipo se va a poner a hacer ejercicio, le va a subir, porque es lógico, después lo vamos a ver cuando veamos las patologías cardiovasculares y ahí se van a dar cuenta por qué va a subir. Bueno, ¿en qué plano se producen los mecanismos de adaptación? Ya para cerrar esta clase, en plano, o sea, hay adaptaciones fisiológicas, adaptaciones bioquímicas y adaptaciones conductuales. Una adaptación fisiológica es lo que les decía, por ejemplo, es el conjunto de reacciones que adaptan el funcionamiento de los sistemas del organismo al cambio de las condiciones circulantes, o sea, al aumento del volumen sistólico, por ejemplo. Una adaptación bioquímica puede ser el aumento de la concentración enzimática o de macromoléculas, o el aumento de la adaptación del glucógeno. Dentro de la célula generalmente son las bioquímicas. Son subcelulares, o sea, se dan dentro de las células. Aumenta la captación de glucosa y hay una mayor almacenación de glucógeno para tener un mayor almacén de energía. Y una adaptación conductual, por ejemplo, son los aspectos cognitivos, ¿no? Motivacionales que orientan al deportista o al que está haciendo ejercicio, ¿no? Al proceso de adaptación. Por ejemplo, motivarse más, estar más motivado. Se vio que la actividad física mejora el rendimiento escolar, el rendimiento educativo, mejora la concentración del individuo, mejora la capacidad de concentrarse en ciertas y de centrar su energía en ciertos deseos que tenga, mejora muchísimo el apetito, o sea, hay muchísimas adaptaciones conductuales que mejoran a través del ejercicio y son adaptaciones al ejercicio físico, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces tenemos tres aspectos fundamentales, fisiológicos, bioquímicos y conductuales. Bueno, ahora voy a dejar y vuelvo en la que viene, así Sun ya me está avisando. Ahí estoy. El año pasado, creo que la tienen con Juanpi, no sé quién, la verdad que los profes que por ahí hay o no hay, ahora estos últimos, desde el año pasado y yo estoy, al dar clases de acá, estoy un poco no sé si hubo cambios o no. Pero bueno, dentro de fisio habrán visto la parte cardiovascular, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, creo, no sé si no lo vieron, avisen. Pero bueno, en cierta manera tiene que ver con esas adaptaciones fisiológicas, las que yo les nombraba y que ustedes han visto quizás lo básico en fisiología, y después tienen que buscar adaptaciones del ejercicio a esos componentes. Esperen que yo voy a cerrar esto así les puedo compartir. Acá alguien me habla en el chat. Ah, con Débora. Claro, sí, es kinesióloga, Débora, sí, la conozco. A ella hemos charlado un par de veces, pero sí, está bien. A ver. Bueno, entonces eso que han visto también lo tienen que ir relacionando porque son, y algunas adaptaciones bioquímicas
esperen que... ¿Qué pasó acá? Vamos a poner compartir este. Ahí está. Algunas adaptaciones bioquímicas tienen que ver con lo que nosotros ahora vamos a ver más adentro de la célula. Como les dije antes, por ejemplo, las enzimas que trabajan en la glucólisis, en el ciclo de Krebs, que es un ciclo que se da dentro de la mitocondria, que después lo vamos a ver, en la beta-oxidación adentro de la mitocondria para cortar la cadena de ácidos grasos y dar energía, ¿no? El ácido graso es el tipo de grasa, si se quiere, de lípido, que sirve para dar energía. Y son adaptaciones, el aumento, por ejemplo, de esa cantidad de enzima que hay dentro de las células, es una adaptación bioquímica al ejercicio, ¿no? Por incentivar ese tipo de ejercicio que tiene una orientación de la carga hacia, por ejemplo, un sistema energético aeróbico. Todas las enzimas que trabajan en los procesos aeróbicos dentro de la mitocondria aumentan su capacidad y su funcionamiento. Lo que tiene que no me deja. Esperen que... Lo tenés desordenado. No, es que no me deja pasarlo con el clic de la máquina. Esperen un poquito, ¿eh? Esto lo soluciono rápido. Ahí está. Me deja pasarlo con el mouse y me equivoco porque le mando la ruedita en lugar de para atrás, va para adelante y tarda en... Ahí está. Bueno, entonces, aspectos del proceso de adaptación, ¿no? Que habíamos visto antes, habíamos quedado en estas adaptaciones, que pueden ser los planos en los que se producen los mecanismos de adaptación. También hay aspectos del proceso de adaptación que en realidad hay dos propiedades que caracterizan al fenómeno de adaptación del organismo a los estímulos, que son el desarrollo continuo y la periodicidad, carácter oscilatorio de los procesos. Y esto tiene que ver cuando ustedes planifiquen la aplicación de estímulos dentro de la planificación, tiene que ser un proceso continuo, tiene que haber un desarrollo continuo para producir adaptación. Esto no se va a producir porque yo entrene un lunes, vuelvo a mi casa y dentro de 2 meses vuelvo al gimnasio. Ahí no hay nada de adaptación, lo único que hubo es lisis, ruptura de tejido, que no sirve para nada, porque en realidad no provoco adaptación si no hay una continuidad en el entrenar, en la aplicación de los estímulos. Tampoco quiere decir ir todos los días, quiero decir la continuidad en cuanto a un proceso como lo vimos antes. Y la periodicidad, que es el carácter oscilatorio de los periodos que van caracterizando a los estímulos de entrenamiento, ¿no? En los procesos. Entonces, para un planteo metodológico de los procesos de adaptación durante el tiempo que un deportista es sometido a las cargas, hay 3 aspectos determinantes, ¿no? El nivel de estrés o nivel de estimulación, ¿no? El nivel de estrés o de estimulación, la tendencia al equilibrio u homeostasis que tenga el organismo, ¿no? En situación de partida va a tender al equilibrio o la homeostasis cuando salga o yo lo estimule y entre en ese estado de shock, de alarma, y el efecto del entrenamiento en sí, lo que provoque el entrenamiento como efecto. Esto es una introducción a lo que es la adaptación en sí, no más precisamente. Entonces, el estrés es la tensión que se produce en el organismo cuando se ve sometido a un estímulo, ya lo vimos.
La actividad física significa el estímulo de activación en que se encuentre un ser vivo o alguno de sus órganos o sistemas con el objeto de exigirle un rendimiento superior al normal. ¿Qué te quiere decir esto? Que vos, para exigirle al organismo un rendimiento superior, lo tenés que estresar. Y a veces, si vos una persona, por ejemplo, tenés una persona diabética o una persona que va a tener una patología cardiovascular o cualquier persona que no tenga patología, si yo lo quiero estresar y lo mando a pasear el perro, y la persona siempre saca a pasear el perro, eso no es un estrés, ya está acostumbrado a hacerlo, ahí volvemos a lo que vimos antes. Entonces, de alguna manera la palabra estrés, si bien tenés que tener cuidado de que no se te vaya la mano por lo que vimos en la clase pasada, el estrés que vos le generes con el estímulo tiene que ser considerable en algún punto. Por eso yo le decía que tampoco se crean que la fatiga en sí no es buena, o sea, digamos, la persona cuando haga ejercicio tiene que terminar fatigada, cansada. Vos me decís con dolor tampoco, no te digo, vieron esos que dicen no hay dolor, no hay rendimiento, sobre todo en los deportes de combate, y eso es una pelotudez, pero en cierta manera, ¿no? Pero a lo que voy es que la fatiga tiene que estar, el estrés tiene que sentirlo. Ahora si es el dolor pasado 24 horas después de un entrenamiento muchas veces puede indicar que se me está por ahí yendo la mano con el estímulo, pero también es cierto que hay microtraumatismos que se producen cuando yo genero contracciones, sobre todo del tipo excéntrica, que rompen el tejido conectivo, que está formando no solamente el tendón, sino también que está uniendo los sarcómeros en serie, rompen ese tejido conectivo y se genera esa salida de lo que se llama hidroxiprolina y del colágeno, que después irrita las terminaciones nerviosas que tiene el músculo, la célula, y generan dolor. Entonces vos, 24 horas posterior al ejercicio, podés sentir un poco de dolor, pero tenés que ir evaluando ese dolor y tenés que medir ese dolor en escalas que miden el dolor, para saber que no se te está yendo la mano con los estímulos. La escala EVA o de percepción del dolor es una buena escala para saber y decirle a tu entrenado que se vaya y cuando sienta dice, no, terminé de entrenar, sabés que ayer me dolió todo, no podía ni caminar, me duele, me quiero peinar y me duele. Listo, llévate esta escala del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Y si te dice 8, se te fue la mano. Ahora, si te dice 1, si te dice 3, si te dice 4, bueno, por ahí decís, está bien, vamos a bajarlo un poquito, la intensidad del ejercicio. Ahora, si vos no le das pelota al dolor que siente el tipo y el tipo te está realmente diciendo y por ahí realmente no podía ni levantar el brazo y vos seguís matándolo con intensidades de la que venís laburando, y bueno, ahí va a entrar, puede llegar a entrar un síndrome de sobreentrenamiento o dejar de ir, porque no se va a poder recuperar. Y sobre todo, como les dije, si su alimentación y su descanso no es la adecuada. Por eso es importante, después se las paso, la escala del dolor está, pongan en Google escala EVA de percepción del dolor, es una escala, una pelotudez, una escala del 1 al 10 donde el tipo se tiene que subjetivamente colocar cuánto le duele. Así sí, bueno, pero es subjetivo. Y sí, el dolor es subjetivo. Lo que a mí me duele mucho, a Pedro le duele poco. Aunque los dos tengamos una carie de la misma magnitud. El dolor tiene mucha significancia, hay tratados del dolor. No necesariamente tiene que haber patología para haber dolor. A veces condiciones psíquicas llevan al dolor en el sujeto. Entonces hay que tenerle un especial tratado. Pero a esto me refiero, ¿no? Entonces, esto es importante por lo que les venía diciendo, ¿no? A veces exigirle un rendimiento superior al normal, niveles de estrés es del nivel de excitación y niveles de respuesta alcanzada, tienen que medir eso para poder decir que, bueno, de esa manera poder llevar que el tipo se está adaptando bien, que puede haber un dolor, que puede haber un esfuerzo, hay ruptura de tejido, pero también hay anabolismo, construcción. Y el tipo después se siente más fuerte, mejor. Y hay adaptaciones a largo plazo, ¿no? Pero o sea, que haya adaptación y como dijimos en la materia pasada, que no haya que
claudicación. Bueno, respuestas inespecíficas a un estímulo, el papel de los mecanismos reguladores del organismo se producen a través de mecanismos de excitación-reacción, ¿no? Por lo que ya vimos de Seidel. Definió como esto es lo mismo que vimos antes, no lo voy a repetir, es el síndrome general de adaptación, cómo se adapta el organismo. Es lo mismo, nada más que acá lo metemos de introducción también a esta materia porque tiene que ver con esto, con estímulos. Y aparte para que les quede grabado. Entonces ya vimos las etapas del síndrome general de adaptación. La primera etapa, etapa de alarma, ¿no? La segunda etapa es el shock y contrashock. La segunda etapa acá está en qué se refiere el grado de resistencia. Y la tercera etapa es el resultado. ¿Me adapto o no me adapto? Bueno, el entrenamiento puede modificar la respuesta general de adaptación. Por ejemplo, puede lograr disminuir los niveles de catecolaminas, que es la adrenalina y la noradrenalina en sangre, en plasma, para cargas de trabajo equivalentes, deprimiendo la acción simpática. ¿Qué te quiere decir esto? Que el entrenamiento como adaptación a largo plazo, por ejemplo, yo hoy soy sedentario, empiezo a entrenar. La primera semana voy el lunes. Arranca el plan de entrenamiento, entrada en calor, entrenamiento de resistencia, ¿no? Adecuado, con cargas adecuadas para mi condición física. Durante el entrenamiento aumenta mucho el nivel de adrenalina y noradrenalina, con lo cual eso va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca, empieza a preparar al organismo para el estrés, como respuesta adaptativa a la lucha o a la huida. Esas son las hormonas del estrés. Hay 4 fundamentales que ustedes siempre tienen que saber, que son adrenalina, noradrenalina, cortisol y glucagón. Esas hormonas básicamente son del estrés y salen en cantidades cuando yo estoy en un estado de estrés, justamente el ejercicio. Soy sedentario, no hacía nada, le caigo al tipo, le digo que quiero empezar a entrenar, por más largo, bien planificado que esté el entrenamiento, paso del reposo al estímulo de entrenar y mis niveles de catecolamina aumentan en sangre, se van al demonio. Suben de forma importante. Ahora, si vos comparás ese primer día mío con pasado 2 meses o un mes de entrenamiento, un mes y medio, cuando fui a entrenar, ya habiendo estado en un proceso de 1 o 2 meses, y fui a entrenar, mis niveles de catecolaminas no aumentan tanto en sangre cuando inicio el ejercicio, porque hubo un proceso adaptativo a largo plazo. Entonces mi organismo tiende como a detectar el estímulo como menos estresante. Entonces no larga tanta adrenalina y noradrenalina a la sangre por la médula suprarrenal del riñón, que es por la glándula que segrega la noradrenalina y la adrenalina, la médula suprarrenal. ¿Se entiende a lo que voy? Eso es una adaptación. Por eso a veces te dice que el entrenamiento puede modificar la respuesta general de la adaptación. Y esto lo va a hacer para bien, cuando es correcto, ¿no? Ahora sí, imagínense que pasado 2 meses, pero los estímulos me está pegando que da calambre, y encima no me da tiempo de recuperación, los estímulos son altísimos, y no, los niveles con la catecolamina cada vez van a estar más altos, y no solamente en el ejercicio, sino cuando me vaya a mi casa, cuando esté en el reposo. Entonces el tipo con síndrome de sobreentrenamiento no concilia el sueño, no duerme, está parado, está colgado de la... Es como cuando usted está... Imagínense el estrés laboral, el estrés mismo. Hay situaciones en las cuales a ustedes el estrés, la familia, cómo viva cada uno de ustedes, la verdad no lo conozco, pero lo lleva a veces a tener insomnio, a no dormir, dormir mal, estás colgado, no te puedes dormir, estás en alerta. Ese estado de alerta es un estado donde las hormonas, el sistema nervioso simpático, genera a través de los nervios espláncnicos mayor actividad simpática hacia la médula suprarrenal. La médula suprarrenal segrega catecolaminas, adrenalina y noradrenalina continuamente en el cuerpo. Esa adrenalina y noradrenalina distribuye la sangre por todo el organismo, va
al nódulo sinusal en el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, y vos estás en un estado de estrés, de tensión, de lucha o huida. ¿A qué estás luchando o huyendo? Y a tu cabeza, a los problemas que tenés. Hoy se vive así. Si no, estaría lindo estar en una isla tirado mirando la playa, y bueno, no tener quilombo, qué sé yo. Es mucho más, también hay que ver en cada uno cómo maneja eso. Pero piensen en esto en el entrenamiento. O sea, a mí se me va la mano en las cargas, llevo al sujeto a ese estado, sumado a lo quilombo que tiene, ¿no? Porque si ni siquiera le pregunté, capaz que el tipo está enquilombado con la familia y el laburo, olvídate. No vuelve más, pobre. Bueno, el equilibrio, la homeostasis a nivel estable, espérate que no me vaya porque yo ya estoy en el... Me embalo y sigo. Bueno, el equilibrio de homeostasis nivel estable de partida. Obviamente el nivel de partida es un nivel de equilibrio y homeostasis por busca del organismo, ¿no? La tendencia de funcionamiento de cualquier sistema es la del equilibrio cardiovascular, respiratorio. Cuando se ve alterado, busca el equilibrio. Como les dije antes, mi frecuencia está a 60 latidos por minuto en normocardia. Me pongo a correr, ¿qué va a hacer el sistema circulatorio? Va a buscar la homeostasis. Entonces va a tratar de adaptarse. Y siempre va a tratar de buscar ese equilibrio. Y su alteración como respuesta a cualquier agresión, por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca ante el estrés de hacer ejercicio, debe ser rápidamente compensada. Porque si no imagínate, aumenta la frecuencia, aumenta, se dispara, si no se compensa, nadie puede aguantar eso. Entonces existen compensaciones. Por ejemplo, aumentando el gasto cardíaco o llevando una adaptación a largo plazo que te meseta la frecuencia cardíaca. Bueno, compensada si no quieres sufrir una alteración profunda, incluso irreversible del mismo. Claro, puede ser irreversible si no logra esa compensación. Un tipo que yo le estoy pegando, dale, aumento la intensidad, no le doy descanso, lleva una adaptación irreversible. Ese es un síndrome de sobreentrenamiento de grado 3. ¿Qué quiere decir irreversible? Que ese tipo después empieza con síndrome de fatiga crónica, ¿no? Muchas veces caen en eso, no sacas más. O sea, para levantar un pie le duele todo. Pero bueno, ciertamente es muy raro. También digo, a ver, poner a una persona en este estado con el ejercicio, tiene que ser una bestia, ¿eh? No digo que no lo haya, porque también yo no sé, como le dije antes, yo veo lleno de box, de CrossFit, y yo no sé quién está ahí, yo no sé cómo se planifican las cargas de adentro. La verdad no sé. No sé, capaz que lo hacen, ¿eh? Yo no estoy diciendo que está mal o que está bien. Lo que digo es, ¿está llevando las cargas de esos tipos? No, bueno, pues más los músculos que tiene. Sí, eso no tiene nada que ver. O sea, yo la masa muscular puede estar aumentada y hasta no sé si no está con un ayudín. Digo, porque todo aumento de la masa muscular biológicamente tiene un límite. O sea, si yo veo un cuerpo, si yo veo un fisicoculturista, ahí hay anabólicos. Nadie puede decir que en el físico, de hecho ellos ya lo tienen asumido. Seamos coherentes, o sea, si vos hablas con un fisicoculturista te va a decir que hace plan de esteroides, alguno, otro te lo oculta, pero es ilegal. Ahora, esa masa muscular, vos te das cuenta que una persona, por más que coma 12 huevos a la mañana, no va a llegar a desarrollar esa masa muscular sin un anabólico tan potente, exógeno como es la testosterona, o sea, un anabólico, ¿no? Un sintético muy parecido a la testosterona que se mete por vía oral, que es una hormona normal. Después, si hace mal o bien, hay estudios que comprueban que el uso de esteroides no es bueno a largo plazo para el organismo. No lo digo yo, lo dice la ciencia, es cuestión de buscarlo. También hay otros que tienen beneficios económicos y tienden a decir que es bueno. Igualmente es relativo, nadie le va a dar. Los estudios que son así son difíciles de hacer. Nadie va a juntar 10 personas y dice, bueno, voy a hacer un estudio, te voy a dar anabólicos durante 20 años a ver si no te agarra cáncer. ¿Vos te vas a exponer a eso? Bueno, existe igual
cierta metodología en el laboratorio, en la investigación clínica farmacéutica, que bueno, hay estudios, pero bueno, está comprobado que el uso de esteroides indiscriminadamente genera trastornos en el tiempo en la persona. Entonces, bueno, el tema es que ustedes tengan en cuenta el manejo de la carga, todo lo que estamos viendo que tengan que ver con eso. Y que de alguna manera a veces se le va a hacer difícil manejar las cargas. Por esto que digo yo de juntar 20 personas, del tiempo, la clase, pero bueno, tienen que tratar de ser en ese sentido lo más profesionales posible y bueno, ustedes sabrán qué agarran o no por trabajo. ¿Se entiende lo que digo? Obviamente a veces necesitamos decir, bueno, yo puedo ir, puedo agarrar este laburo, pero bueno, tampoco voy a jugar la ruleta rusa con todo el cargador lleno. Equilibrio dinámico entre procesos que ocurren al mantenimiento del organismo y procesos que tienden a la destrucción de un sistema biológico. Esto no es nada menos que el ABC del metabolismo. El metabolismo está compuesto por, lo vamos a ver antes de entrar a glucólisis y demás, procesos bioquímicos que catabolizan, que quieren decir que rompen estructuras para obtener energía, por ejemplo, y procesos bioquímicos que construyen, son anabólicos, que forman a través de utilizar también energía. Por ejemplo, una proteína se puede romper, una proteína de membrana, de la membrana celular, que está compuesta por glucolípidos y demás, una proteína de esa membrana puede sufrir descomposición, romperse, y se puede volver a formar. Se produce la síntesis proteica, que es un proceso anabólico que construye la proteína, que forma otra vez la membrana donde se había roto, que se produjo un catabolismo. O sea, siempre asocien catabolismo ruptura, anabolismo construcción. Catabolismo ruptura, anabolismo construcción. Continuamente la biología es así, va yendo a procesos catabólicos y anabólicos. Yo no puedo decir, no quiero que haya más procesos catabólicos en mi célula. No, flaco, no, eso no se puede. O sea, siempre va a haber proceso catabólico y a raíz de un catabólico surge un anabólico. Si no, crecerían indiscriminadamente las células. Bueno, así el organismo reacciona intentando restablecer la situación alterada. Digo, estímulo, entreno, catabolismo, después tiene que venir un anabolismo en la recuperación, porque si no, no hay compensación. ¿Esto, profe, sería la relación entre la ruta MPK y mTOR? ¿O no tiene nada que ver? Sí, exactamente, hay una ruta, sí, esas son señalizaciones importantes. A ver, el ejercicio llegó a tal punto de que hay estudios que demuestran adaptaciones a nivel subcelular. Ni siquiera te lo dan en las especializaciones, porque no. Generalmente para que se produzca un proceso dentro de la célula tiene que haber vías de señalización. Esa señalización las van a dar estímulos que vienen de afuera y de adentro de la célula. Esos estímulos que vienen de afuera, por ejemplo, una hormona que venga en sangre y se una al receptor en la membrana, o que venga de adentro, por ejemplo, no sé, puede ser la ruptura de una enzima o el aumento de una enzima ahí en el citoplasma, van a llevar a que se activen vías de señalización. Las vías de señalización son formas de decirle a la célula que hay que hacer algo. Por ejemplo, la vía mTOR, que bien vos nombraste, es una vía que se activa, es una proteína quinasa. Son proteínas que se activan como agregándole un fósforo. Entonces, la mTOR se activa a través de que se le puede agregar un fósforo a través de una señalización. Viene el estímulo, señaliza, se activa, se le agrega un fósforo a la proteína por acciones bioquímicas, esa proteína ahí activa otras, inhibe otras. Entonces empiezan a haber rutas de señalizaciones dentro de la célula. La mTOR es una ruta de anabolismo, de síntesis proteica. Es decir, importante ruta para la síntesis. Para sintetizar proteínas tenés que activar la TOR, la mTOR, que es una proteína quinasa.
Justamente, por ejemplo, fíjate que la contracción muscular estimula la mTOR. ¿Por qué? Porque es un proceso catabólico mecanorreceptor de contracción que después se estimula la mTOR para que ¿qué es lo que está diciendo la célula al activar la proteína quinasa esta? Que sintetice proteínas que se están rompiendo, como la actina, como la miosina, como la troponina, la tropomiosina, que la vamos a ver en la contracción muscular. Y la vía AMPK es una vía que también es una quinasa que activa más vías catabólicas, activa más la atrofia, por ejemplo. Entonces siempre, generalmente, inhibe otras. La AMPK tiende a inhibir la mTOR, las vías. Entonces depende de lo que vos actives, es lo que hoy se está viendo, se está estudiando en el ejercicio. Digo, bueno, si tal protocolo de ejercicio activa más la AMPK, que por ejemplo son los ejercicios más del tipo aeróbico, más de larga distancia, que activan más esa vía catabólica por el aumento del cortisol en sangre y demás, inhiben la síntesis proteica en algún punto. Por eso ya no se puede ver el tratamiento para la obesidad, ya no es mandar a correr al gordo o mandarlo a caminar. Eso es algo que le va, es como, ahí empezamos otra vez. En la primera semana mejora, después se te estanca, pero no se te estanca, empeora. Porque el obeso, después lo vamos a ver en la clase que viene, la otra materia, perdón, tiene sarcopenia. Y yo tengo que, antes de pensar en bajar el tejido adiposo, tengo que pensar en construirle músculo al obeso. Si no le construyo músculo, no tiene laboratorio para quemar la grasa. Entonces necesito activar la mTOR, necesito activar esa proteína quinasa que active la síntesis proteica, porque el tipo la tiene inhibida. ¿Por qué? Porque hay un proceso patológico, inflamatorio, que es la obesidad, que distorsiona el metabolismo. Entonces, entrenar a un tipo eso, diciéndole que vaya a caminar con el perro 2 horas, y se va a cagar de risa, va a seguir siendo eso. O sea, no hay vuelta de hoja. Y entrenarlo en una bicicleta fija tampoco te va a servir mucho. Tenés que empezar a levantar carga con ese tipo. Está bien, me vas a decir, tiene otro problema muy espeso. Listo, empezá de a poco, sentado, no sé, con el propio peso, levantando una gamba con una tobillera, pero hacerle levantar carga. Aplicale carga a los huesos, porque si no, y a los músculos, porque si no, no va a haber posibilidad de reactivar la síntesis proteica y ganar masa muscular. Pero tiene que ver, la TOR y la MPK son 2 vías de señalización, que justamente hay adaptaciones del ejercicio llevadas a esas vías. Eso es muy interesante, y bueno, hay muchos profes que están en el medio, como yo sigo mucho a Jorge Roy, Pablo Añón, son profes de vieja, sigue mucho la ciencia, actualizados completamente, y que bueno, habla mucho de las vías de señalización porque hoy es el punto de atacar eso para sintetizar más mitocondrias, para sintetizar más proteínas, para favorecer la angiogénesis, el elemento de sangre hacia los tejidos, ¿no? Todo lo da el ejercicio, pero no cualquier ejercicio. Entonces, ahí hay que ir a ver, esos puntos son importantes. Bueno, gente, ya me está avisando Facebook, esto de Zoom, y vamos a dejar acá. Entonces, nivel de partida que posee el organismo sometido a cargas de entrenamiento, ante la aplicación de estímulos del organismo, busca respuestas de recuperación del equilibrio funcional de partida. Esto es lo mismo, o sea, salí a correr, aumentó la frecuencia cardíaca y el organismo busca volver al punto de partida, buscar el equilibrio. Yo sigo con el ejercicio. Hay que ver si me adapto o no, si tengo capacidad de adaptarme a ese estímulo. Este equilibrio depende del estímulo, que es lo que dijimos antes, porque por ahí el estímulo es muy fuerte, sigo aplicándolo y no puedo lograr la homeostasis. El organismo busca el equilibrio y no lo encuentra. Cada vez me desgasto más. O sea, me siento una fatiga que tengo que terminar sentándome y recuperándome, jadeando y sentado en un banco. De las características de la respuesta con que la misma reacciona al estímulo. Es muy importante las características de esa respuesta que reacciona el organismo al estímulo.
Porque si yo a un tipo lo estoy haciendo trotar y veo que la frecuencia cardíaca se le fue a 200, algo hay, porque el estímulo no es muy grande. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si yo al tipo le tomo la frecuencia y está caminando ligero y tiene 200, bueno, papi, para todo y decirle que haga una consulta al cardiólogo, porque puede haber una respuesta hipertensiva, puede haber una respuesta exagerada del aumento del gasto cardíaco al ejercicio, habrá una patología cardíaca. Y no lo sé, pero si yo veo, también hay respuestas del organismo que yo tengo que ver si son anormales en respuesta al ejercicio. ¿Se entiende? No es decir, bueno, no aumenta la frecuencia cardíaca. Sí, sí, pará, pero aumenta progresivamente a la intensidad. Si yo lo mando a caminar y el tipo está en 200 de frecuencia cardíaca, caminando tranquilo y jadea, bueno, algún problema cardiovascular hay. O a no ser que esté demasiado desentrenado, puede ser, ¿eh? Puede ser, pero tengo que asegurarme con la derivación, porque noto que el estímulo es bajo y hay una respuesta exagerada del organismo. O sea, tenés dos ahí, o seguir y capaz que se te cae seco ahí, o parar y decir, flaco, anda a fijarte antes de... Por eso es muy importante el apto físico, ¿no? Ahí empiecen a pensar en el apto físico. Bien hecho, ¿no? Si tengo un médico amigo y me lo trucha, bueno, después se hará responsable si vos te caíste en la cinta y te moriste una muerte súbita, ¿eh? Porque el tipo firmó. Bueno, llegamos hasta acá, yo voy a dejar de compartir, entonces quedamos que yo le subo todo esto al Dropbox y que nos vemos la semana que viene. Esto lo van a tener, tienen ya todo subido, lo que voy a ir subiendo son los videos, y bueno, la idea es que de a poco vayan entrando en la lectura de los PowerPoint y que puedan ir relacionando esto en las materias y con lo que vieron el año pasado, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Y ahí se va complejando un poquitito más la cosa, pero es ir de a poco internalizando palabras y distintas jergas que tiene la fisiología del ejercicio y demás, el entrenamiento, para ir acostumbrándonos a ese tipo de vocablo. Bueno, nos vemos la que viene y les deseo buen fin de semana. Yo me voy a descansar ahora. Así que nos vemos.